está? Bienvenido al programa. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, en nuestro país, desde el año 2008 se encuentra vigente un tratado específicamente dirigido a personas con discapacidad, la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que reconoce derechos para este grupo de la población, pero también para sus familiares, ¿no? En la medida en que en muchos casos, por las graves barreras que tienen que enfrentar, las personas con discapacidad necesitan de sus familiares directos que les presten apoyo para poder realizar distintas actividades de la vida diaria, ¿no? Y en ese sentido, el Tratado y el Comité de Naciones Unidas han reconocido que es muy importante que los estados que han suscrito el tratado, entre ellos el Perú, reconozcan que es necesario brindar facilidades a los familiares para que se permita que ellos a su vez contribuyan al bienestar, a la igualdad del ejercicio de derechos de las personas con discapacidad. Pero entonces, ¿qué sucede hasta la fecha? ¿Se viene aplicando? Porque usted nos menciona que desde el 2008 está vigente, pero las instituciones públicas y privadas, ¿lo están aplicando? No, no es así. Lamentablemente, la visión que todavía se mantiene en el Estado es que sí se reconoce la posibilidad de adaptaciones o ajustes para las propias personas con discapacidad, pero no se viene en la práctica considerando esto para los familiares, ¿no? A pesar de que el tratado así lo dice, a pesar de que el Comité de Naciones Unidas lo ha recomendado también en diversos documentos, desde la Defensoría del Pueblo hemos venido insistiendo durante todos estos años en que no se trata, sí existen normas de repente que permiten facilidades de uso de cierto paquete de horas que pueden distribuir los familiares, de repente para acompañar a temas de salud, ¿no? a aquellas personas con discapacidad, pero los ajustes razonables van más allá del permiso para desplazarse en algunas horas. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre en nuestro país? Es la ausencia de servicios en todas las regiones a nivel nacional, ¿no? En muchos casos hay personas con discapacidad que necesitan una atención particular, digamos, en el Instituto Nacional de Rehabilitación en Lima. Entonces vemos que muchos familiares hacen uso de sus vacaciones para trasladarse con las personas con discapacidad a Lima para esa atención, ¿no? Cuando lo que requerirían como ajuste tal vez sea un cambio de sede del trabajo. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de docentes, ¿no? Que mucho se solicita que en atención a la condición de discapacidad puedan ser reubicados, un traslado, un destaque a otro colegio en las regiones donde haya, por ejemplo, establecimientos de salud que sí presten los servicios para sus familiares con discapacidad, ¿no? También lo vemos en el ámbito educativo, porque no todo se reduce a la salud. Puede ser, y hemos recibido casos en la Defensoría, ¿no? También de docentes, donde quienes más frecuentemente plantean de repente estas demandas en la institución, ¿no? Que tienen hijos con autismo y lamentablemente, a pesar de que nuestras normas reconocen la inclusión educativa, no todos los colegios tienen esta práctica y estas condiciones y capacidades para brindarla. Entonces, en las provincias, en las regiones en las que están, recuerdo mucho, por ejemplo, un caso de Arequipa, una madre nos decía, bueno, en esta provincia donde yo vivo no hay un colegio que tenga, tengo muchas barreras para matricular a mi hijo. Yo necesitaría un traslado a la capital de la región, ¿no? Sin embargo, hay muchas dificultades para considerar dentro del ámbito de ajustes razonables, ¿no? Que se prioricen estos cambios o estos ajustes de sedes de trabajo para en este caso los docentes, ¿no? O en realidad en cualquier trabajador en el ámbito público y privado. Entonces, una forma de ajustes se refieren a los cambios en el horario de trabajo. Hay algunas familiares que necesitan de repente ingresar una hora después y salir una hora más tarde, cambios en la jornada laboral. Ya no, de repente no es posible en la necesidad de apoyos de sus familiares asistir los días martes, pero sí pueden asistir los sábados. Y una serie de consideraciones que deben de tenerse en cuenta con el empleador
bajo el ámbito del ejercicio de derechos de las personas con discapacidad. Sí, efectivamente, lo que mencionas es un punto importante porque uno de los graves problemas que presenta nuestro país, sobre todo la sociedad, es que se cree que la persona con discapacidad tiene que adecuarse al entorno, cuando es el entorno el que tiene que adecuarse a su población. En ese sentido, si bien es cierto, la prevención es lo que debe primar, es decir, tomar medidas para poder facilitar para que esas personas con discapacidad tengan una mejor calidad de vida. Pero si hablamos de la parte punitiva, ¿hay sanciones con respecto a esto por no aplicarse la convención, un tratado que tiene vigencia en nuestro país desde el 2008? Efectivamente, nosotros tenemos una obligación de cumplir este tratado y somos evaluados periódicamente, ¿no?, por el Comité de Naciones Unidas de cómo el Estado viene cumpliendo o no con estas obligaciones que nosotros mismos hemos asumido, ¿no? Y se realiza un informe sobre cómo es que se viene dando ese cumplimiento y hay observaciones y exigencias también para el cumplimiento, ¿no? Lo que no debemos hacer es esperar a esa evaluación para poder encaminar las acciones para hacerlo, ¿no? Y un punto muy importante es que sí, nuestro país ha avanzado bastante en adecuar nuestra legislación interna a estas normas internacionales. Como le decía en un inicio, efectivamente, en las normas vigentes ya se reconocen los ajustes razonables en el trabajo para las personas con discapacidad, ¿no? Eso antes no existía, por ejemplo, y es un avance que hay que reconocer. Sin embargo, una limitación es que no se incorpora dentro de estos cambios legislativos a los familiares de personas con discapacidad, cuando la propia información que en el país tiene a través de las evaluaciones que ha hecho, por ejemplo, el INEI, es que en los hogares, ¿no?, en las que hay personas con discapacidad, hay mucho involucramiento de las familias, ¿no?, en el apoyo de esas personas, lo cual limita su economía, lo cual limita su acceso al empleo y principalmente de las mujeres, ¿no? En los propios estudios del INEI se ve, ¿no?, que en orden de prelación quienes más dejan de trabajar por tener que realizar estas suertes de apoyo son las madres, las hijas, las hermanas, en ese orden, ¿no?, y mujeres. Y esto también significa pues un debilitamiento de la economía, ¿no? Además de este sesgo hacia la condición de mujeres, que tienen que dejar sus empleos para poder eso, cuando en realidad una solución que está brindada por el propio tratado es el reconocimiento de los ajustes razonables en el empleo. Si es que se reconocieran estos ajustes y se hicieran efectivos, no tendrían necesidad de dejar sus trabajos, ¿no?, para brindar estos apoyos. Y por último, muy brevemente, por favor, si nos puede también ilustrar acerca del procedimiento que debe seguir una persona con discapacidad o padre, en este caso una madre de una persona con discapacidad, para poder gestionar estos ajustes. ¿Cuáles son los mecanismos que tiene que seguir? Claro, las normas vigentes, como les decía, reconocen ajustes razonables para las personas con discapacidad, ¿no? Pero el mismo trámite debería poder ser seguido por cualquier familiar, ¿no?, que es presentar la solicitud de ajustes debidamente sustentada, ¿no?, por ser el apoyo de una persona con discapacidad, ya sea dirigida al empleador, ¿no?, al empleador del ámbito público o privado, y lo puede presentar por escrito o por correo electrónico, ¿no? Y una vez recibida, el empleador tiene un plazo de 10 días para dar inicio a este proceso, ¿no? Tiene que dialogar, conversar con la persona y consultarle en qué consisten los ajustes o los cambios que necesita, ¿no? Y a partir de eso se toma una decisión en un plazo de 30 días. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable por esta entrevista y por ayudarnos a entender también cuáles son los derechos de las personas con discapacidad, porque recordemos, es un derecho. Muchísimas gracias. Ha sido con nosotras María Isabel León, comisionada de la Defensoría del Pueblo.